la clase de hoy vamos a ver los pronombres de objeto directo y los objetos indirectos. Tenemos le, les, lo, la, los, las. En la clase de hoy te voy a ayudar para que no te confundas entre todas estas palabritas y vamos a aprender un poco de gramática, pero en contexto. Hola, soy Brenda Romaniello, tu profesora de español de All Spanish y directora del programa The Spanish Fluency Club. La clase de hoy tiene un PDF que puedes descargar. En los apuntes de la clase tienes un resumen de toda la explicación de la clase de hoy y además tienes ejercicios para que puedas practicar. Te dejo el link, es gratis, lo puedes descargar en la descripción del video. Muy bien, bueno, primero lo primero. ¿Qué son las palabras que mencioné al principio de la clase, no? El le, les, lo, la, los, las. Son pronombres. En este caso son pronombres de objeto directo y pronombres de objeto indirecto. Y se llaman así porque reemplazan a otra palabra en una oración. El objeto directo es la cosa o la persona en una oración que está directamente modificada por el verbo. Por ejemplo, si yo te digo Juan compra un libro, el libro es el objeto directo y ya te voy a explicar cómo puedes encontrarlo, identificarlo o detectarlo. Pero lo interesante es que para evitar la repetición y no volver a repetir todo el tiempo lo mismo, usamos pronombres para reemplazar a cosas o personas y estos son los pronombres de objeto directo en este caso. Vamos a ver entonces los pronombres de objeto directo. Tenemos la para reemplazar a una cosa, una persona de género femenino singular. Las es para el femenino plural. Lo vamos a usarlo para reemplazar una cosa, una persona de género masculino, ¿sí? Singular. Y los vamos a usarlo para reemplazar una cosa, una persona masculino plural. Pero entonces, ¿cómo encontramos el objeto directo en una oración? Vamos a ver otro ejemplo. Si yo digo, Denise y Mario enviaron cartas a nosotros, primero necesitamos encontrar el verbo o la acción. En nuestro caso, el verbo es, dime cuál es, enviaron. Muy bien, en el caso de Juan compra un libro, el verbo es compra. Una vez que has identificado el verbo, lo que tenemos que hacer después es identificar el sujeto de la oración, es decir, quién está realizando la acción. Para poder encontrar el sujeto, le preguntamos al verbo qué o quién o quiénes más el verbo. En este caso de nuestro ejemplo, vamos a preguntar ¿qué, quién o quiénes enviaron cartas? La respuesta es Denise y Mario. Y en el caso de Juan compra un libro, Juan es el que compra el libro. Ya tenemos entonces los sujetos. Una vez que sabemos quién es el sujeto, quién está realizando la acción y cuál es la acción, vamos a preguntar qué más verbo más sujeto. Por ejemplo, ¿qué enviaron Denise y Mario? La respuesta es cartas. Y en el caso de Juan, ¿qué compra Juan? Un libro. Entonces así puedes ver que hemos identificado a nuestro objeto directo. Carta es nuestro objeto directo y un libro es el otro en la otra oración. Para reemplazar esta palabra y evitar la repetición con un pronombre, tenemos que saber el género y el número de este objeto. Volvamos a ver el cuadro. Ahora vamos a reemplazar cartas y necesitamos un pronombre, uno de estos pronombres. Cartas es femenino plural. Entonces, el pronombre que necesitamos usar aquí es las. Y para el libro, en el caso del libro, en el ejemplo de Juan, vamos a necesitar reemplazar libro por lo. Masculino singular. Atención, los pronombres de objeto directo van antes del verbo. Entonces, vamos a reemplazar Denise y Mario enviaron cartas a nosotros. Vamos a decir Denise y Mario las enviaron a nosotros. O Juan lo compra. Esto es si el objeto directo es una cosa. Pero te había dicho también que puede ser una persona, una cosa o una persona. Cuando el objeto directo es una persona, siempre va a llevar la preposición a antes. Por ejemplo, podemos decir Carla lleva a María al aeropuerto. El proceso es exactamente el mismo. El verbo es lleva. ¿Quién lleva? ¿Sí?
Carla, y a quién o a quiénes más el verbo más el sujeto, a quién lleva Carla al aeropuerto, a María. En este caso, María es nuestro objeto directo. Y si queremos reemplazar a María con un pronombre para evitar la repetición, podemos volver a ver el cuadro y como ves aquí, María es femenino y es una sola persona, entonces necesitamos reemplazar María con la. Recuerda que tenemos que poner el pronombre antes del verbo, entonces vamos a decir Carla la lleva al aeropuerto. Luego veremos más ejemplos para que puedas practicar. Pero ahora vamos con los pronombres de objeto indirecto. El objeto indirecto, para empezar, es la persona o la cosa indirectamente modificada por el verbo. El objeto indirecto indica quién o para quién se realiza la acción. Y el objeto indirecto está modificado directamente por el objeto directo, porque es la persona o la cosa que recibe el objeto directo. Es donde va nuestro objeto directo. Recuerda que el objeto indirecto puede ser una persona o una cosa y depende del pronombre personal. Vamos a ver la tabla. Muy bien, para reemplazar, estos son los pronombres de objeto indirecto. Tenemos para yo, me, tú, te, él, ella, usted, le, nosotros, nos, vosotros, os y ustedes, ellos, ellas, les. Volvamos a analizar la oración del principio. Habíamos dicho, Denise y Mario enviaron cartas a nosotros. Para encontrar el objeto indirecto en esta oración, podemos preguntar a quién o para quién más verbo más sujeto más objeto directo. Mira este ejemplo. Recuerda que el objeto indirecto es el que recibe la acción. ¿A quiénes enviaron Denise y Mario cartas? ¿A quién o a quiénes enviaron Denise y Mario cartas? La respuesta es a nosotros. Perfecto, hemos encontrado entonces nuestro objeto indirecto. Y ahora que lo hemos encontrado, vamos a ver cuál es el pronombre de objeto indirecto adecuado o correspondiente para reemplazar. Para nosotros, el pronombre de objeto indirecto es nos. Para reemplazarlo y volver a escribir la oración, el proceso es el mismo. Recuerda, tenemos que poner el pronombre de objeto indirecto antes del verbo. Denise y Mario enviaron cartas a nosotros. Vamos a volver a escribirlo para evitar repetir y vamos a decir Denise y Mario nos enviaron cartas. Bien, creo que hasta ahora está todo correcto, ¿no? ¿Está todo entendido? Más o menos, ¿me sigues hasta aquí? Espero que sí. Ahora se viene la parte un poquitito más complicada, pero no es imposible. Vamos a ver el paso a paso de cómo reemplazar a los dos al mismo tiempo. ¿Qué pasa cuando en una oración tenemos un objeto directo y un objeto indirecto al mismo tiempo? En español podemos reemplazar ambos con un pronombre y hacer la oración mucho más corta y evitar la monotonía, la repetición. Por supuesto que necesitamos contexto. Pero ¿cómo se hace? Bueno, es exactamente lo que vamos a ver ahora. Primero vamos a colocar el pronombre de objeto indirecto y luego el pronombre de objeto directo. Básicamente es al revés de la oración principal. Mira, voy a mostrarte para que veas un ejemplo. Denise y Mario enviaron cartas a nosotros. Cuando tenemos la oración original, puedes ver que tenemos enviaron cartas. Primero tenemos el objeto directo, cartas, y luego tenemos el objeto indirecto, a nosotros. Cuando reemplazamos con los pronombres, vamos a decir cartas, la vamos a reemplazar, el pronombre de objeto directo va a ser las, y para nosotros recuerda que el pronombre de objeto indirecto es nos. Pero recuerda que para ponerlo vamos a cambiar el orden. Entonces vamos a decir Denise y Mario nos las enviaron. Como ves, primero pusimos nos, el pronombre de objeto indirecto, y después pusimos las, el pronombre de objeto directo. Muy bien, ahora vamos a hacer todo el proceso, pero con otro ejemplo. ¿Estás listo? Vamos a practicar. Julio prepara tacos para su esposa
todas las noches. ¿Te imaginas comer tacos todas las noches? ¿Por qué no? Muy bien, la acción o el verbo aquí es prepara. Luego tenemos que encontrar el sujeto. ¿Quién prepara? ¿Quién o quiénes preparan? Julio. Julio es nuestro sujeto. Nuestra próxima pregunta es ¿qué? ¿Qué prepara Julio? ¿Qué prepara, no? ¿Qué más verbo más sujeto? ¿Qué prepara Julio? La respuesta es tacos. Tacos es nuestro objeto directo. Tacos es masculino plural y por lo tanto vamos a necesitar el pronombre de objeto directo los para reemplazarlo. Vamos a reemplazar entonces. Julio prepara tacos para su esposa todas las noches. Podemos volver a escribir esta oración reemplazando el objeto directo como Julio los prepara para su esposa todas las noches. Ahora vamos a cambiar el objeto indirecto. Recuerda, nuestra pregunta es ¿a quién o para quién prepara Julio los tacos? La respuesta es para su esposa. El objeto indirecto, quien va a recibir los tacos, es su esposa. Y entonces, para ella, ¿no es cierto? Ella tenemos que reemplazar con el pronombre indirecto le. Vamos a reemplazar todo. Julio prepara tacos para su esposa todas las noches. Vamos a decir Julio le prepara tacos todas las noches. Ahora vamos a reemplazar los dos al mismo tiempo. Es decir, que vamos a usar los pronombres de objeto directo y los pronombres de objeto indirecto al mismo tiempo. Ya habíamos dicho que íbamos a reemplazar tacos por los y que a su esposa íbamos a reemplazar con le. Entonces nos quedaría Julio le los prepara todas las noches. Para. No está bien. No. Tengo malas noticias. ¿Qué? Brenda, estaba entendiendo hasta aquí. ¿Cuál es el problema? Bueno, te explico. En español, cuando tenemos le, la, le, lo, le, las, le, los o les, la, les, lo, les, las, les, los, me es difícil decirlo, cambiamos el pronombre de objeto indirecto le y les, cambia por se. Entonces, cuando tenemos le o les antes de lo, la, los y las, se transforma en se. Celo, cela, celos, celas. Es una cuestión de cacofonía, es decir, para evitar que la oración suene mal o resulte incómodo al oído. Para mí fue bastante difícil decir les, las, le, las. Entonces, quedaría Julio prepara tacos para su esposa todas las noches. Lo vamos a reemplazar por Julio se los prepara todas las noches. Suena como música para mis oídos. También es importante mencionar que es muy común en español repetir el objeto indirecto o volver a mencionarlo, aún mencionando el pronombre de objeto indirecto. Y eso es para evitar confusión. Si te pones a pensar, hay muchas personas que podrían ser le o les, ¿no? Puede ser él, ella, ellos, ellas, usted. Son demasiadas personas. Entonces, para evitar la ambigüedad y para hacer énfasis también, a veces lo mencionamos y yo creo que la mayoría de las veces lo mencionamos dos veces. Por ejemplo, Julio está casado con Clara y a ella le encanta comer tacos. Le gustan tanto que Julio se los prepara para su esposa todas las noches. ¿Viste? En este ejemplo era redundante decir otra vez Clara, entonces reemplazamos a Clara con los pronombres de objeto directo, objeto indirecto, pero volvimos a repetir a su esposa. No te preocupes si es un poquito confuso, tengo otro ejemplo y también algunos ejercicios para practicar. También hice una clase que puedes ir a ver donde te explico los 6 usos de se, que puede ser muy confuso. Puedes ir a ver esa clase después de ver esta. Vamos a ver este ejemplo. Mis primas contaron el secreto a Carla y Camila. Vamos a hacer el mismo proceso para encontrar el objeto directo. El verbo es contaron. El sujeto es mis primas. Entonces la pregunta es ¿qué más verbo? ¿No? ¿Qué contaron mis primas? El secreto. El secreto es nuestro objeto directo. Para reemplazar a secreto, es masculino singular, vamos a reemplazarlo con el pronombre lo. Mis primas lo contaron a Carla y Camila. Muy bien. Vamos a encontrar el objeto indirecto. ¿A quiénes le contaron el secreto? A Carla y Camila. Aquí tenemos el objeto indirecto. Entonces, vamos a ver cómo vamos a reemplazar a Carla y Camila. Bueno,
Como son dos personas aquí en el plural, necesitamos el pronombre de objeto indirecto les. Vamos a reemplazar todo entonces. Mis primas le contaron el secreto a Carla y Camila. Vamos a decir mis primas les contaron el secreto. Muy bien, pero recuerda que no podemos tener les, lo. Tenemos que decir mis primas se lo contaron. Una vez más, también podemos hacer énfasis y volver a repetir a Carla y Camila. Mis primas se lo contaron a Carla y Camila. Antes de ir con los ejercicios, recuerda qué pasa cuando tenemos el objeto directo que es una persona. Vamos a practicar cómo reemplazarlo con una persona. Por ejemplo, ellos ayudaron a mi hermano. Recuerda que nuestra pregunta es ¿a quién ayudaron ellos? A mi hermano. A mi hermano es el objeto directo aquí. Y por lo tanto necesitamos reemplazarlo con lo. Y vamos a decir ellos lo ayudaron. Es importante recordar que cuando el objeto directo es una persona, siempre va con la preposición a, tienes que recordarlo. Pero atención, también es común que, por ejemplo, en España y en algunos países de Hispanoamérica usan el pronombre de objeto indirecto para reemplazarlo y en muchos lugares dicen ellos le ayudaron. Interesante, ¿no? Y ¿quieres saber otro dato curioso de Córdoba? En Córdoba, en Argentina, de donde yo soy, es común que dupliquemos el objeto directo cuando es una persona. Parecido a lo que hacemos con el objeto indirecto, pero con el objeto directo cuando es de persona, que es técnicamente incorrecto. Por ejemplo, yo voy a llamar a mi mamá. Es muy común escuchar a los cordobeses decir yo la voy a llamar a mi mamá, yo la voy a llamar a mi mamá. Y repetirlo es una redundancia, pero lo hacemos muchísimo. Repetimos el objeto directo. Muy bien, para practicar ahora vamos a pasar a hacer algunos ejercicios. Tienes un quiz muy cortito y tienes que seleccionar la opción correcta para reemplazar cada oración con los pronombres correspondientes. ¿Estás listo? Vamos. ¿Cuál es la opción correcta aquí? ¿A, B o C? ¿Cuál es correcta? ¿Cómo vamos a reemplazar? La respuesta correcta es la A. Ellos la están organizando. Muy bien, vamos con la siguiente, la próxima. Número 2. ¿Cuál es la opción correcta para reemplazar aquí? ¿A, B o C? La respuesta correcta es la C. María le escribió una carta. Vamos con la siguiente, la número 3. ¿Cuál es la opción correcta? ¿A, B o C? La respuesta correcta es la B. Se lo estamos sirviendo. Vamos con la número 4. ¿Cuál es la opción correcta? ¿A, B o C? ¿Cómo vamos a reemplazar aquí? La respuesta correcta es la A. Juan la quiere comprar. Vamos con la siguiente, la número 5. ¿Cuál es correcta aquí para reemplazarlo? ¿A, B o C? La respuesta correcta es la B. Les voy a mandar un correo. Y vamos con la última, la número 6. ¿Cuál es correcta aquí? ¿A, B o C? La respuesta correcta es la B. Ana se los está devolviendo. Recuerda que en los apuntes de la clase tienes más ejercicios para practicar y también tienes las respuestas correctas. Te dejo el link en la descripción
del video. ¡Wow! ¡Qué clase hoy!, ¿no? Dime en los comentarios cómo te fue con los ejercicios. ¿Pudiste entender cómo funcionan los objetos directos e indirectos en español? Dime en los comentarios. ¿Te gustó la clase? Si te gustó la clase, dale un like. Recuerda suscribirte al canal si eres nuevo por aquí. Subimos clases de español todas las semanas. Y si quieres mejorar tu español conmigo, te invito a mi programa de Spanish Fluency Club. Allí tienes una clase estructurada conmigo, una clase que yo te envío todos los lunes para completar con un plan de estudio para seguir, y también tienes acceso a nuestras clases semanales grupales de conversación con diferentes profesores de Hispanoamérica y España. Te dejo toda la información de mi programa de Spanish Fluency Club en la descripción del video. Muchísimas gracias por acompañarme hoy. Te voy a dejar esta clase. Si quieres continuar con este tema, puedes ir a ver esta clase en la que te explico también cómo funcionan los objetos directos e indirectos. Nos vemos en esta clase. Adiós, hasta luego.